mismo, diga consigo mismo, por Cristo. Y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Qué ministerio tienes, hermano? La reconciliación. 19 dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Amén. Gloria al Señor. Vamos a hacer una oración. Quiero pedirle a nuestro pastor si nos eleva una oración. Amén. Padre, venimos delante de tu presencia una vez más, reconociendo, Señor, la responsabilidad de estar delante de un pueblo santo, Padre. En estos momentos pedimos tu dirección, Señor, tu sabiduría, que tú unjas los labios de tu siervo, Padre, para que la palabra pueda ser edificación, fortaleza y bendición para el pueblo tuyo, Señor. Atamos toda contrariedad, toda duda, todo espíritu que quiera estorbar, Padre, lo atamos en nombre de Jesucristo, para que tu palabra pueda fluir libremente en los corazones de cada uno de tus hijos y hacer lo que tú ya tienes preparado para ella. Te lo imploramos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Si usted lo recibe, dele al Señor un fuerte aplauso para la honra y gloria de Dios. Gloria a Dios, aleluya. Sean tan amables, hermanos, tomar sus asientos. Es un privilegio, amén, y una gran responsabilidad el estar aquí, de traer un mensaje de la palabra de Dios. Amén. Hemos escuchado esto acerca del ministerio de la reconciliación. La palabra reconciliación viene de un vocablo griego que se llama catalazo. Y esto era así como usted va a la tienda. En el sistema monetario de ese tiempo, hermanos, es de que si usted necesitaba algo, si usted quería algo y alguien lo tenía, así que usted iba y pagaba un precio por ese artículo, tal como lo seguimos haciendo hoy en nuestros días. Usted ocupa algo, va a la tienda y usted recibía algo. Amén. Pero había también otra parte en lo que es afuera de lo que es el dinero, que era cambiar también, tenía parte de ese vocablo, cambiar una enemistad en amistad. Amén. Y para que nos pongamos más de acuerdo, ¿qué es la reconciliación? No sé cuántos casados hay aquí. Amén. No dije cansados porque nada más uno dijo amén. ¿Cuántos casados hay acá? Amén. Gloria al Señor. Nosotros, hermanos, miren, cuando usted comete un error, algo que ha pasado, que crea problemas entre usted y su esposa, amén, sea la esposa, sea el esposo, entonces hay algo que está separando, amén. Hay quizás enojos, hay malas caras, cosas que están separando la vida y que no permite al hombre estar feliz, o a la mujer, amén. Pero sucede algo tremendo, que es cuando alguien viene y te dice: mi amor, perdóname, cometí ese error o dije eso, te pido perdón, tú eres lo más precioso que yo tengo en esta vida, amén. ¿Cuántos han dicho eso? Gloria al Señor. ¿Nadie? Tú eres lo más importante que yo tengo en la vida. Yo quiero estar contigo. Perdóname por lo que dije, por lo que hice. Tú eres lo más importante para mí y yo quiero estar contigo. Tú eres lo más hermoso que yo tengo. Yo quiero estar contigo. Amén. ¿Y qué sucede? El problema se acaba. Y suceden muchas cosas, hermanos. Dicen por ahí, cuando hay una pareja tiene problemas, ¿saben qué es cuando más niños vienen a este mundo? En la reconciliación. Es increíble.
porque ahí se acaba la barrera, el problema que estaba dividiendo a esas personas y comienzan de nuevo una relación. Es algo tremendo y es lo que la palabra quiero que nosotros entendamos, pero que agarramos una idea. ¿Qué es la reconciliación? Miren, cuando Dios crea todo, Dios hace el universo y Dios crea la tierra. Y una porción nos dice que la tierra estaba desordenada y vacía, había muchas cosas que pero Dios escogió un lugar especial que fue el jardín del Edén. Y en ese lugar especial Dios dedicó su tiempo, su sabiduría, toda su inteligencia, todo lo que era Él en hacer algo precioso para este hombre que iba a venir a ser formado y esta mujer que iba a ser formado. Y Dios los hace perfectos y los pone en ese lugar. Amén. Y miren qué tremendo es esto, porque a Adán y Eva Dios les dio un trabajo muy especial. Y dice la palabra de Dios que Dios siempre a la hora tenía un horario. Él venía y comenzaba a platicar con Adán y Eva, por supuesto. Y miren qué tremendo es. Comenzaba él y le decía, le daba enseñanzas, cómo Él tenía un trabajo bien tremendo de ponerle nombre a todos los animales. Amén. Pero no solamente era eso, había un jardín precioso que cuidar. Así que Dios venía, platicaba con ellos, quería estar con ellos. Amén. Y platicaba y le decía, mira, agarra el maíz. Bueno, ese soy yo, ¿verdad? Qué tremendo es que Dios viniese a platicar y mira, esto se llama maíz. Mira, si tú lo procesas, vas a sacar unas tortillas preciosas. Y puedes hacer un animalito asado. Así que puedes hacerte unos taquitos de carne asada. Y venía Dios, aconsejaba, miren. Esto no está en la Biblia. Amén. Pero Dios siempre venía, y cuando Dios viene, siempre venía con un propósito: estar aconsejando, guiar a estos seres, que fue lo máximo que Dios se esforzó en hacer y proveer y tener ese lugar. Amén. Y ahí estaba Adán, y era algo precioso, hermanos, porque miren, Adán, él no tenía ropas, pero irradiaba luz. Amén. Era el sello, algo precioso que Dios había hecho y había disfrutado. Dios disfrutó en hacerlo a él y tenía un propósito de darle todo lo mejor y todo lo mejor. Amén. Pero sucede que Adán encontró otras voces. Amén. Sucede que Adán comenzó a escuchar otras voces. Sucede que Adán como que ya estaba más interesado en esas otras, otras cosas que estaban pasando ahí. Y yo no sé si podemos entender eso, como Dios venía a querer platicar con él y él ya no tenía tiempo. Como que habían cosas más interesantes. Amén. Como lo que sucede en una pareja, hermanos, cuando muchas veces ya hay otros intereses. Ya cuando están platicando con la esposa, como que ya aquella gracia, aquel deseo que tenía de estar con esta persona se va acabando. ¿Cuántos dicen amén? Como que ya aquellas cosas preciosas que miraban en esa persona, como que ya no te agradan. Quizás le decían, oh, qué bonita sonrisa tienes. Amén. ¿A cuántas le dijeron eso? Y después, ya cállate. Ya no quiero escucharte. Cállate un momento, por favor. Amén. Y sucedió que así estaba en este proceso, comenzó a suceder en la vida de Adán. Y Dios, que había depositado todo lo glorioso que él era para bendecir a sus hijos, se siente rechazado.
Y Adán, Dios le dio un mandamiento, que de todo el árbol podía comer, mas solo de uno no podía comer. Amén. Qué tremendo es esto. Y vemos que Adán posteriormente come de ese fruto. Y ahora sí, él se da cuenta de que están desnudos y buscan cómo cubrirse. Ahora se dan cuenta que aquella luz que había en ellos, aquella bendición que tenían ellos, ha desaparecido. Se dan cuenta de que sus vidas han completamente cambiado. Y ahora viene lo peor. El Señor se aparece de nuevo, como siempre lo hacía, y comienza a llamar a Adán. Adán, ¿dónde estás? Y Adán, allá escondido, no quería aparecerse. Y busca a Dios. Adán, ¿dónde estás? Hasta que tiene que decir: Señor, aquí estoy. ¿Qué es lo que te ha pasado? Y comienza a decirle: mira, por tu desobediencia la tierra será maldita. Desde ahora en adelante va a venir muerte, destrucción, enfermedades. Todo lo hermoso que había aquí se va a acabar, pero comenzarán en todas las vegetaciones a surgir espinas, problemas y esto y el otro, y lo que nosotros experimentamos hoy en nuestros días. Amén. ¿Por qué pasó eso? Porque se rompió esa amistad, porque se rompió esa manera en que Dios tenía el contacto con Adán. Amén. Porque Dios siempre ha deseado hablar con su pueblo, estar con su pueblo. Amén. Dios siempre nos ha aconsejado. Amén. Pero muchas cosas que nos separan de los planes y propósitos de Dios. Y muchas veces no entendemos, no queremos comprender cuál es el mensaje de Dios. Y Dios, cuando venía, nos daba consejos y consejos. ¿Cuántos consejos hemos escuchado en la iglesia? Amén. Y quizás volvemos otra vez a los mismos problemas. Amén. Pero aquí había algo tremendo que estaba pasando. Aquí se cortó, aquí hubo una división. Aquí dijo Dios: yo ya no quiero hablar con Adán. Así cuando se enoja tu esposa, ¿no le ha pasado? Amén. Como 2 o 3, aleluya. Gloria a Dios. Cuando se enoja tu esposa o tu esposo y te dice: no quiero que me dirija la palabra, no me hables. Y usted le dice: Dios dijo, he hecho todo esto para recibir esto. Y dijo, no. Y se cortó la comunión que había. Y por eso nosotros hemos heredado un montón de cosas, enfermedades, problemas y todo lo que nosotros podemos ver y entender. Amén. Fuera tan hermoso estar realmente en los principios de Dios. Ya no habían enemistades, ni adulterios, ni pleitos, ni esto, ni el otro, ni lo otro. Amén. No habría guerras, no habría nada de eso, porque saben que Dios estaría en control de todo eso. Pero nosotros, miren, y cada uno que usted que está aquí, hermanos, miren, hay algo tremendo. En la iglesia se nos habla y se nos dice que ahí van los santurrones, ahí van esos hermanos a la iglesia, esos que se creen perfectos, esos que dicen que ya no toman, que no hacen esto, que no hacen el otro. Amén. ¿Ha escuchado eso? Amén. Pero lo que ellos no saben es que somos personas comunes y corrientes, como cada una de las personas que están afuera. Amén. Pero hay algo tremendo que Dios nos ha hecho diferentes. ¿Saben qué? Eso se llama que nosotros hemos creído en las promesas de un Dios verdadero que ha querido hacer las cosas de nuevo. Y si usted lo cree, denle un aplauso. Amén. Gloria al Señor. Esa es la gran diferencia. Como seres humanos tenemos las mismas enfermedades, los mismos problemas, los mismos deseos, las mismas cosas que están, pero ahora tenemos algo diferente. Amén. Y eso es lo que vamos a escudriñar a través de la palabra de Dios en este misterio de la reconciliación. Y miren qué tremendo es que cuando alguien comete el error, usualmente es el que tiene que ir a pedir perdón. Amén. Pero en eso, hermanos, en lo que leímos en 2 Corintios 5:18,
Nos dice la palabra de Dios, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Amén. El ofendido era Dios. El que no quería escuchar lo que la persona, miren, porque es tremendo, hermanos. Si nosotros llegásemos a una posición de que fuéramos Dios, tener un pueblo pecador, aunque se venga los domingos y se den baños de pureza, amén, mentiroso, piensa y obra mal, amén, qué tremendo. Si yo fuera Dios hubiera acabado con todo eso. Yo pienso que usted también, amén, porque Dios es un Dios santo, amén. Dios es un Dios recto, es un Dios maravilloso, que no le gusta la injusticia de todo eso. Mas sin embargo, miren, aquel que estaba ofendido Dios, Él hizo y creó y diseñó un plan para reconciliar consigo mismo al mundo. Y había algo tremendo en eso, hermanos, porque nos dice, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Gloria al Señor. Y miren qué tremendo es esto, hermanos, porque nosotros quizás no sabemos realmente cómo sucede todo esto, hermanos. Y miren, Dios había diseñado todo eso. En San Juan 1:1 nos dice, en el principio era el Verbo. Amén. Ya lo hemos escuchado. Dice, y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Cuando nos está hablando aquí, dice, ¿saben qué? Cuando no había nada, Dios ya existía. Era el Verbo, y el Verbo era con Dios. Aquí cuando nos habla de esto, no es que está diciendo de que estaba Jesús y luego estaba Dios el Padre, amén, no, era una sola persona. El Verbo era con Dios. Es decir, así como tú tienes un espíritu, un alma y un cuerpo, así Dios también lo tiene, amén. Entonces lo que Dios hizo al principio, Dios es un espíritu que no tiene cuerpo, no tiene forma. Lo que Dios hizo al principio fue un cuerpo, algo que se pudiera ver, amén. Dice, y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Ese era en el principio con Dios. Y todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Amén. ¿Quién creó todo? El Verbo. El Verbo o Dios. Dios, vamos a decirle. Dice, aquella luz verdadera que alumbra todo hombre venía a este mundo. ¿Cómo es posible que un Dios glorioso, el que creó todo, iba a venir a este mundo? Dice, y en el mundo estaba, y en el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Ahí aparecemos nosotros. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Amén. Mas a todos los que le recibieron, dice, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. ¿Cuántos de esos están aquí? ¿Cuántos hijos de Dios? Amén. A todos los que le recibieron. Si tú has recibido al Señor Jesús, eres hijo de Dios. Y porque el cual nos sigue diciendo, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquí es lo que nos está diciendo. Y no importa tu jerarquía, no importa quién eres, cuánto tienes, lo que tú eres, un sabio, tú eres un ignorante, no importa nada eso. Dios no te desecha. Amén. Dios te dice que no importa dónde tú hayas nacido ni quién tú seas. Dice, Él te llama que eres un hijo de Dios. Amén. Tal como así lo fue Adán. Amén. Y hay algo precioso. En el 14 nos dice, y aquel Verbo fue hecho carne. Wow. Muchas personas no entienden eso. ¿Cómo era posible que el Dios glorioso pudiera hacerse carne?
Amén. Y quizás muchas personas, ¿cómo es posible esto? Que esto sucede. Y dice que habitó entre nosotros. Amén. Y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aquel verbo se hizo carne. Aquel verbo que creó todo con el poder de su palabra. Él lo que formó, Él hizo, Él formó al hombre y todo lo que había. Aquel verbo que había creado a Adán y que había batallado, no batallado en ese aspecto. Él deseó lo mejor para su hijo. Amén. Pero su hijo lo desechó. Y aquí nos dice que ese Dios todopoderoso, ese verbo iba a venir y estar. En Isaías 7:14 nos dice: por tanto el Señor mismo dará una señal. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Emmanuel. Si alguien leyera cómo es posible que esto pudiese pasar. Un niño iba a nacer, pero ese niño no era un niño cualquiera. Iba a nacer de una virgen, pero también no iba a ser una persona cualquiera, sino que iba a ser Dios con nosotros. Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios? En Isaías 9:6 dice: porque un niño nos es nacido. ¿En qué cabeza iba a caber en aquellos hombres y mujeres que se creían con un conocimiento grande, poderoso, que un niño iba a nacer y que iba a ser llamado hijo de hombre? Hijo nos es dado. Dice: y el principado sobre su hombro. Iba a ser un príncipe. Y estamos hablando de un niño, de un bebé. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte. Y algo que los testigos de Jehová quisieran quitar: Padre eterno. Wow. Ese niño, príncipe de paz también. Gloria al Señor. Dice: y lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límites sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Hermanos, nace ese niño, pero ese niño no era como tú o como yo. Era completamente diferente. Era que Dios estaba allí en ese niño, en ese cuerpo. Amén. Y miren qué tremendo es. Por eso muchas veces, si alguien quizás tenía una duda, miren, en Colosenses 1:15 nos habla de ese niño que fue creciendo como cualquiera otro. Amén. Era de carne, era de huesos, pero tenía algo diferente en lo que era en su ser. Él es la imagen del Dios invisible. Wow. La imagen del Dios invisible. Y mira, quizás muchas veces, quizás tú no lo entiendas esto. Cuando tú te miras en un espejo, ¿qué es lo que estás viendo? Estás viendo, tú te estás viendo. Amén. En otras palabras, cuando dice la imagen del Dios invisible, si Dios se viese en una imagen, ¿a quién iba a ver? A Jesucristo. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Dice: porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los que hay en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios, poderes o autoridades. Todo ha sido creado por Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas. Por eso Juan decía: en el principio era el verbo. Cuando no había nada, ahí estaba el verbo. Amén. Y en Él todas las cosas permanecen. Cuando este niño comienza a desarrollarse y comienza y se convierte en hombre, comienza su ministerio, y lo primero que hace es convierte el agua en vino. Yo no sé cuántos lo han hecho. ¿Será que era diferente a ti y a mí? Amén.
convierte el agua en vino. Amén. Y Jesús comienza su ministerio. Y miren qué tremendo es cuando donde estaba Jesús se reunía la multitud. Cuando estaba Jesús todo el mundo quería verlo. Cuando estaba Jesús todo el mundo quería tocarlo, porque de él salía virtud, de él salía poder. Amén. Y cuando estaban los judíos y le diciendo, bueno, ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Y quién eres tú? Y el Señor le dice, aunque yo les diga no van a entender, aunque yo les diga ustedes no lo van a comprender. Y decía, antes de que Abraham fuese, yo soy. Y se quedaron sorprendidos y como comenzaron a buscar piedras para matarle. ¿Cómo es posible si no tienes 50 años y dices que tú eres antes que Abraham? Amén. Porque era el mismo Dios que había creado todo, el mismo Dios que había hecho todas las cosas. Ahí estaba presente la imagen de ese Dios poderoso, de ese Dios invisible, que ahora estaba viniendo a este mundo para reconciliar lo que se había perdido. Amén. Y en otra porción estaba hablando con ellos y les dice a los judíos, aquellos que decían que seguían el Torah, aquellos que decían que seguían la palabra de Dios, los 5 libros, Moisés escribió de mí, le dijo. Y se enojaban. ¿Quién es este? Amén. ¿Quién es este que su voz tiene autoridad y poder? Y ellos decían, ¿quién es este que con su palabra sana a los enfermos? ¿Quién es este que echa fuera demonios? ¿Quién es este que tiene autoridad sobre el agua, sobre el mar, sobre todo? Y se maravillaban, pero no entendían. Amén. Que la imagen del Dios invisible estaba ahí. Y miren qué tremendo es esto, hermanos, porque no solamente eso, era eso. En Colosenses 2:8 dice, mirad que nadie os haga cautivos por medio de su filosofía y vanas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo y no según Cristo, porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en él. Miren qué tremendo es esto, hermanos. Hay algo tremendo en esto, porque es lo que está diciendo la palabra de Dios, que allí en ese cuerpo cuando estaba Jesús, cuando él hablaba, era Dios hablando. Amén. Cuando Dios hacía un milagro, era Dios obrando un milagro. No era realmente ese cuerpo como ser humano. Amén. Sin embargo, ahí estaba padeciendo y teniendo las mismas necesidades que todos los demás. Amén. Y miren qué tremendo es, porque Dios tenía todo el poder en sus manos. Dios tenía toda la autoridad ahí. Ahí cuando Jesús se paraba y hablaba, amén, yo no sé cómo lo hacía, pero sin micrófono hablaban multitudes. Amén. ¿Puedes hacer eso? No. Amén. Miren, con unos panes, con unos peces, alimentó como 10,000, 15,000 personas. Amén. ¿Podemos hacer eso? No. Amén. Y era porque el Dios del cielo, el Dios todopoderoso, había descendido tal como lo había dicho. Amén. Que un niño iba a nacer. Había nacido. Era alguien poderoso, glorioso. Y nos preguntamos, ¿por qué Dios hizo eso? ¿Por qué Dios hizo y descendió? Y posteriormente nosotros podemos ver cómo el Señor Jesús, estando en la cruz del Calvario, comienza y dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Porque ese cuerpo, a pesar de que tenía gloria y poder, podía sentir el dolor. Quizás tú, no sé si tú sabes, pero Jesús lloró. Amén. Jesús tuvo hambre, tuvo necesidad.
Siendo que Él podía alimentar a miles de personas, Él tuvo hambre porque fue la condición humana con la que Él vino. ¿Y sabes por qué lo hizo? Lo hizo para que tú y yo pudiésemos disfrutar ahora de lo que estamos disfrutando, de volver a ser amigos de Dios. Que aquello que se había roto en el principio, aquello que Adán había roto, ahora podíamos nosotros alcanzarlo de nuevo. Dios nos dice en Hebreos 1, Dios habiendo hablado muchas veces de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en los postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, con quien sustenta todas las cosas por la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Cuando nosotros comprendemos esto, hermanos, nos damos cuenta que no hay nadie que te pueda amar más que Dios. Sea tu esposo, tu esposa, tus hijos, tus padres, no hay nadie que pueda amarte más que Dios. El mismo Dios altísimo, el mismo Dios del cielo descendió en este mundo, nació como un niño, caminó y a pesar de ser el Dios todopoderoso, amén, Él sufrió en la cruz del Calvario para darnos esa bendición, para decirnos que eso que Adán había quebrantado, esa enemistad que había pasado, ahora Dios te dice, ha sido rota. Y todo, no importa cuál ha sido tu pecado, no importa que hayas matado, adulterado, habías hecho todo lo peor, amén, no importa lo que tú seas, Dios quería reconciliar al mundo consigo mismo. Y por eso estamos aquí agradecidos con Dios. Amén. Gloria al Señor. Porque cuanto agradó al Padre que en él habitase toda la plenitud, por medio de él reconciliar consigo mismo todas las cosas. Amén. Lo que está en la tierra, también en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Amén. Y aquí viene algo bien tremendo, hermanos. Cuando Cristo muere en la cruz, sucedió un terremoto. En el instante mismo que Jesús muere, ocurre un terremoto. Y posteriormente dice que las tinieblas cubrieron la tierra. Y sin duda la tierra estaba desordenada y vacía. Hubo una reunión de toda la maldad, de todos los ángeles caídos, de todas las huestes malignas. Cuando Jesús muere, ellos dijeron, vamos a celebrar. Hubo tinieblas tremendas que cubrían, de tal manera que era imposible casi caminar, así como esas tinieblas que ocurrieron en Egipto, así como las tinieblas que ocurrieron cuando Dios estaba haciendo los cielos y la tierra. Y hubo tinieblas, hubo terremotos, había confusión, había todo. Amén. Pero sucede algo, que ahí estaba el verbo de vida. Y miren qué tremendo es esto. En el momento exacto que Él muere, así como el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, Jesús desciende a lo más profundo y va al infierno y va a predicarles a esas personas que no habían escuchado el mensaje de Dios. Aquí arriba en la tierra había confusión. Todos decían, bueno, todo es tiniebla, esto es muy triste, muy sombrío. Mucha gente decía, en verdad era el Hijo de Dios. ¿Cómo es posible que nosotros hiciésemos eso? Amén. ¿Cómo es posible que le lastimásemos cuando Él nos trajo
trajo vida. Amén. Pero estaba ocurriendo algo en el corazón de la tierra. Jesús estaba ahí. Amén. Estaba pasando algo. Y posteriormente, así como ocurrió en el principio, Dios dijo: sea la luz. Amén. Y miren que al tercer día el cuerpo de Jesús, y miren, si usted ha escuchado acerca del manto de Turín, fuego salió de su cuerpo. Había algo en él, porque él es luz, en él está la luz. Y ahora él se levantaba, ahora él, miren, en cada partícula de su cuerpo salía luz. Él dijo ahí: sea la luz. Otra vez. Amén. El mismo Dios que estuvo en el principio lo dijo otra vez. Y esa luz es la luz que tú y yo tenemos. Es la luz que Dios ha querido depositar en nosotros. El misterio de la reconciliación, que Dios mismo te acepta. No importa lo que tú hayas hecho, lo que tú hayas hablado, dicho, Dios te recibe. Amén. Es por eso que nos habló la palabra de Dios, que Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo. Dios estaba reconciliando al hombre, no tomándoles en cuenta sus pecados. Y nosotros, cuando nosotros lo encontramos, porque nosotros somos muy buenos para eso, decir: oh, este es esto, este es el otro. Amén. Nosotros somos expertos en esto. Amén. Mas el Señor dijo: no tomándoles en cuenta sus pecados. Y cuando Jesús vino a esta tierra, comenzó a caminar con aquellos que estaban lejos de los caminos de Dios. Amén. Lo criticaban porque se juntaba con prostitutas, pero es que no era como tú o como yo. Amén. Se juntaba con los pecadores, con los borrachos. Amén. Porque no era como tú o como yo. Amén. Sino que había algo en él especial, que Dios estaba reconciliando a este mundo. Y él venía por aquello que se había perdido. No venía por los buenos. Amén. Y él levantó un ejército. Y ese ejército que él levantó, hermanos, Dios les dio un ministerio. Y tú que estás aquí, hermanos, ese ministerio fue el ministerio de la reconciliación. Ese ministerio que te dice que tenemos que decirles a todas las gentes, los que están afuera y los que están aquí adentro. Amén. A todos los pecadores, porque no hay uno bueno. Decirle que Dios nos acepta. Y Dios quiere cambiar nuestras vidas. Amén. Nosotros, miren qué tremendo es. Cuando Adán pecó, entró la maldición, el pecado y todo lo que nosotros comenzamos a ver. Cuando tú recibes a Cristo, recibes al Señor, comienza a fluir vida en tu cuerpo. Comienza a fluir la luz en tu cuerpo. Amén. Comienzas a recibir bendiciones que tú no sabes de dónde viene, pero ahí está la bendición de Dios. Comienzas a recibir promesas, no maldiciones. Comienzas a recibir el gozo, no importando lo que puedas estar pasando. Comienzas a recibir muchas cosas. Amén. Lo que Adán perdió, tú puedes tenerlo hoy. No importa tu pecado, no importa tu maldad. Y con eso quiero terminar, hermanos. En Isaías 59, 1 y 2 dice: he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. En otras palabras, Dios sigue escuchando, Dios sigue obrando y quiere hacerlo en nuestras vidas. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Amén. Y eso es lo que el hombre ha vivido por mucho tiempo. Dice en cierta ocasión que un productor de televisión iba caminando y de repente se encontró a un vagabundo todo barbudo, todo sucio. Y él dijo:
ese es el hombre que yo ando buscando. Agarró y se acercó y le dio una tarjeta. Le dice: mira, me interesa, te doy mi tarjeta, quiero darte un trabajo, quiero darte algo bueno que va a cambiar tu vida. Y este hombre, que estaba todo barbudo, lo recibió y él dijo: bueno, ya es tiempo de cambiar mi vida. Y este hombre agarró y fue y dijo: bueno, si él me va a dar trabajo, voy, me baño. Se rasuró, se cambió y consiguió ropas nuevas. Y dice: hoy es el día que voy a ver a esta persona. Y cuando este hombre llega a ese lugar, pide hablar con él, el productor. Y cuando lo mira, le dice: señor, ¿en qué puedo ayudarle? ¿Quiere usted hablar conmigo? Y él le dice: sí. ¿Se acuerda usted, señor, que usted me dio esta tarjeta? Y él dice: la verdad no me acuerdo. No me acuerdo haberte dado esa tarjeta. Y dice: sí, señor, yo era el vagabundo que estaba allá, todo sucio, todo barbudo, apestoso. Y usted me dio esta tarjeta y usted me dijo que usted quería cambiar mi vida. Y lo tremendo de todo eso, sí. Dijo: sí, ahora sí me acuerdo quién eras tú. Pero ¿sabes una cosa? Así como tú estás, no me sirve de nada. Yo quería ese hombre, todo barbudo, todo sucio, porque tenía un proyecto muy grande para él. Pero el hombre que estoy viendo aquí no me sirve para nada. Amén. Y muchos de nosotros, hermanos, nos esforzamos por tratar de hacerlo mejor. Nos esforzamos porque si vamos a venir a la iglesia a decir: voy a llegar limpio, bien rasuradito, bien perfumado, pero como un esfuerzo humano para ello. Pero llegó el momento en que saliendo de la iglesia quizás vuelvas a ser el mismo. Amén. Vuelvas con quizás malas palabras, malas obras, vuelves a ser el mismo, porque Dios no obró. Amén. Por eso la invitación de Dios fue: ven como estés. Amén. Jesucristo vino por los pecadores, no para que su pueblo sea de lo peor, hermanos. Pero cuando nosotros viniésemos a Cristo, Él vino a reconciliar a este mundo otra vez con Dios. Y miren qué tremendo, lo que Adán perdió, Dios venía, platicaba con él, hablaba con él, y Dios le instruía para que tuviese éxito. Ese mismo Dios quiere hacer lo mismo hoy en esta noche, en esta tarde. Quiero invitarte que te pongas sobre tus pies. Amén. Quizás ya no quieres escucharme a mí predicar, pero sería maravilloso, hermano, que tú le pidieras al Dios del universo que te hablara. Quiero invitarte que te pongas sobre tus pies. ¿No sería maravilloso que Dios viniese y hablara contigo? Y que miraras tus pecados, miraras tus maldades que ya no existen para Él. Pero hay otra cosa tremenda, que Dios quería hablar con el ser humano. Amén. Quería intimar con el ser humano, estar con Él. Pero sin embargo, muchos de nosotros lo hemos rechazado. Amén. Dios quería lo mejor para él. Y Adán rechazó el mensaje, la presencia de Dios enseñándoles. Yo no sé cuántos de ustedes necesitan tener éxito en sus vidas, en sus familias. Yo puedo decir amén. ¿Sabes cuándo vamos a conseguir ese éxito en nuestras vidas? Cuando Dios nos hable, cuando busquemos el consejo de Dios que nos dirija. Cuando vamos a sanar nuestras enfermedades,
cuando busquemos su presencia. Él ha dejado muchas cosas, hermanos. En la palabra de Dios podemos encontrar muchas cosas. Y yo no sé, si quieres venir a reconciliarte con Dios, este es el momento. Nadie de los que estamos aquí somos perfectos, somos santos, limpios. Mas sin embargo, cuando tú aceptas a Jesús, cuando tú eres bautizado, todos tus pecados son borrados. Y eso es algo tremendo, hermanos. Que a todos los que le recibieron, y yo no sé si quieres recibirle hoy en esta tarde, pero yo sí. Amén. Yo quiero que Dios me hable. Amén. Yo quiero estar y hablar con Dios. Los consejos de los hombres son vanos, son vagos y muchas veces no son buenos. Así como Adán escuchó el consejo de la serpiente, escuchó el consejo de su esposa y no era bueno. Hoy podemos decirle: Señor, estoy acá. Señor, tú has dado tu vida, has dado tu sangre poderosa, has derramado todo y hiciste todo para que yo tuviese vida. Aquí estoy, Señor. Acepto tu sacrificio. Acepto que quieras reconciliarme contigo, aunque yo no lo merezca. Podemos venir en esta tarde, porque no hay uno bueno. Todos somos humanos pecadores, que por su gracia ahora Dios tiene algo especial en nuestras vidas. Dios ha depositado algo glorioso, el ministerio de la reconciliación.